y familia de EWTN, precisamente EWTN, quiere presentarles a ustedes una serie de entrevistas que realizamos en el marco de la Marcha Provida que se realizó recién este enero en la ciudad de Washington, en la cual estuvimos con nosotros a todos ustedes participando en cualquier parte que nos estaban siguiendo, ¿verdad? Y posteriormente, al día siguiente, después de la marcha, que se llevó a cabo, si no me mal recuerdo, el 22 de enero, se llevó a cabo en la misma ciudad de Washington un Congreso Provida. Y en ese marco de ese congreso realizamos esta serie de entrevistas que queremos compartir con ustedes. Gente que están envueltos directamente en ministerios, en trabajos, en apostolados Provida, tratando de salvar vidas como mi querido Juanito, que siempre yo traigo conmigo. Este feto, este modelito de un bebé de 10 semanas de nacido, que en muchos casos no le hemos permitido nacer. Pero qué bueno que la Iglesia Católica está envuelta en lo que es salvar vidas. Y si tú eres católico, si tú realmente eres católico, tienes que ser pro vida. Si no estás envuelto directamente en algún apostolado, y de esto voy a hablar también más tarde, ojalá lo puedas estar, y por lo pronto tu corazón tiene que ser un corazón pro vida. Vamos a escuchar en unos minutos a personas que han puesto todas sus energías, sus tiempos, talentos y sus tesoros en tener apostolados en diversas maneras para precisamente ayudar a salvar vidas y también ayudar a personas que han pasado por ese proceso a cómo poder sanar lo que ha sido la consecuencia de ese horrendo crimen que llamamos el aborto. Así que es muy interesante lo que vamos a escuchar. Yo les pido que pongan mucha atención a cada uno de estos protagonistas de cada una de estas entrevistas, porque tiene cada uno puntos que nos pueden iluminar y hacernos entender que es una urgencia, una prioridad para todos nosotros envueltos en el reino de Dios y concretamente en la Iglesia Católica, ser personas pro vida. Y repito, si tú no lo puedes hacer concretamente en una marcha o en un apostolado, tu oración, pero más que nada tu actitud. Nosotros que tenemos que estar en favor de la vida. Y cuando hablamos de la vida, no hablo solamente de la vida de un feto, de un ser humano que está en el vientre de mamita. Hablamos la vida desde el momento en que principia, al momento de la fecundación, allá en ese vientre de una mujer, hasta su muerte natural. Porque provida también implica estar en contra de la eutanasia y de las prácticas con los embriones humanos. Así que es muy grande lo que tenemos nosotros que proteger la vida y entender la vida le pertenece a Dios. Él nos las dio, Él nos lo quitó. Así que vamos entonces a meternos en estas entrevistas. Pon tus oídos, abre tus oídos para escuchar. Vamos a ir entonces a nuestra primera entrevista. Este matrimonio, Daniel y María, que tienen un gran protagonismo en las redes. Vamos con Daniel y María. ¿Cómo funciona el Ministerio de las Cajitas para Bebés? Nos fuimos involucrando prácticamente por una cuestión de Dios. Mónica Kelsey, que es la fundadora de las Cajitas para Bebés aquí en Estados Unidos, es una conferencista muy famosa, conferencista internacional. Y en un viaje que hizo a África, vio este sistema y le llamó mucho la atención y dijo, tenemos que traer esto a Estados Unidos. En realidad ya se ha implementado en muchos países. Es más o menos nuevo aquí en Estados Unidos. Se trata de unos dispositivos que son como buzones. Literalmente unos buzones que se abren fácilmente y se puede depositar ahí un bebé. Cuando se cierra ese buzón, el bebé queda seguro, queda prácticamente en una incubadora, calientito. Del otro lado del muro hay un equipo de profesionales listos para recibir este bebé. Estas cajitas se han instalado en estaciones de bomberos y en hospitales y algunas personas como que tienen la duda de si en realidad el bebé está bien ahí, si alguien más lo puede sacar. Nada de eso, está 100% seguro. Una vez que se cierra la puerta, queda bloqueada y se activa una alarma silenciosa para que el personal de emergencia del otro lado del muro pueda venir y rápidamente sacar al bebé, atenderlo y después se pone en un hogar temporal de adopción para después ponerlo en adopción definitiva. Y estas cajitas le dan a las madres la opción del anonimato, ¿no? Muchas madres no saben qué hacer cuando ya ha nacido el bebé, se ven en la tentación de abandonarlos y por eso es que vemos bebés en basureros, en parques, encuentran un cuerpecito en un baño público, por ejemplo, y esto le da la opción a la madre de no pensar para nada en hacerle esto a una criatura inocente, ¿no?
¿Cómo implementar las cajitas para bebés en otros lugares? Sí, eso primeramente trabaja con las leyes. Las leyes tienen que ser modificadas para acomodar la opción de entregar a este bebé en los primeros 30 días de nacido. La ley tiene que ser cambiada para que acepte el concepto de la baby box o de la cajita para bebé y que la mamá pueda preservar ese anonimato sin miedo a enfrentar cargos criminales por abandono o cosas así. Entonces, la ley tiene que trabajar junto al proyecto de Baby Box. Entonces, al cambiar la ley, se puede implementar ya en el estado de su preferencia lo que es la Baby Box. Ahora, hoy por hoy, en el estado de Indiana, tenemos 24 cajas instaladas. Orgullosamente, Sí, es el estado con más cajas en toda la nación y la misión es llevar las cajas a los 50 estados de la nación. A todos Estados Unidos. Y lo que dice Daniel es muy importante porque dependiendo de la ley, se llama Safe Haven la ley, ¿no? Refugio seguro. Y dependiendo de cada estado, el bebé se puede entregar anónimamente, normalmente en hospitales y lugares de emergencia como estaciones de policías y bomberos. Pero la cajita le da a la madre la opción del anonimato. Pero bueno, lo que quería decir es que esta ley es diferente en cada estado. En algunos estados solamente se puede entregar un bebé de 3 días de nacido. En otros estados hasta 30 días de nacido. Entonces, dependiendo de esa ley, es como se programa pues esta ley para la caja de bebé exclusivamente. Sí, cabe mencionar también de que esta madre tiene la opción de recuperar a su bebé si lo hace en los primeros 30 días, ¿no? En los primeros 30 días ella puede apelar a una corte, porque no se trata solo de que llega otra vez a la estación donde dejó su bebé y bueno, ya aquí vengo y que me entregue. No, porque ese bebé ya fue puesto en el sistema, entonces tiene que hacer por medio de las cortes y ella perfectamente puede recuperar a su bebé media vez pruebe que las condiciones para este bebé son las ideales, ¿no? En lugar de estar con una familia adoptiva a la cual le va a dar todo el amor del mundo. ¿Qué otros proyectos desarrollan? Bueno, de hecho, estamos preparando un tipo conferencia, taller, que se va a llamar Sexo y Dinero como Dios manda, porque en este matrimonio hemos estado trabajando como ministerio exactamente en esos dos temas, sexo y dinero, y a veces causa un poco de risa porque es así como un poco controversial el título, pero es la realidad, ¿no? Lo que hablamos, por ejemplo, en el lado del sexo es la castidad en el matrimonio, la planeación natural de la familia, teología del cuerpo, la cuestión pro vida, sanación post-aborto. Prácticamente cubrimos todo este tema, ¿no? De la sexualidad humana. El estar siempre abiertos a la vida. Estar siempre abiertos a la vida, exactamente. Y la cuestión de las finanzas, ahorita te va aquí a platicar Sí, el experto. en cuestión de finanzas, también estamos haciendo videos para enseñarle a la gente cómo ahorrar, cómo hacer un presupuesto, cómo maximizar sus ingresos para que puedan alcanzar sus sueños. Muchos de nuestros amigos hispanos, muchas personas que nos siguen, están amarradas por las deudas, están amarradas por el no saber cómo administrar su dinero. Entonces eso, quieras o no, nos hunde y no nos permite el poder llegar a más lugares como, por ejemplo, ayudar a eso de la baby box, porque eso de la baby box se necesitan dinero. Necesitan por lo menos alrededor de $10,000 para instalar una cajita. Entonces, imagínate que si la mayoría de la comunidad hispana pudiese tener esta libertad de ser libre de deudas, que pudiesen maximizar sus ingresos, pudiésemos dar más a estas causas nobles, pudiésemos dar más a la iglesia para ayudarla a llevar el evangelio a más lugares y también a crear casas para mamás con embarazos en crisis. Hay muchas cosas con las que podemos ayudar, pero para todo esto se necesita dinero. Se necesita un orden. Y por ejemplo, en nuestro caso muy personal, yo sentía un llamado muy especial de Dios a dejar mi trabajo del banco, ¿no? Yo trabajé muchos años en el banco más grande de Estados Unidos, en el rascacielos más alto de Indiana, y tenía muy buen ingreso y tenía muy buenas prestaciones, pero Dios me decía, te quiero en tu casa con tus bebés y te quiero full time en el ministerio. Y entonces, cuando empecé a sentir estas inspiraciones, yo decía, Dios mío, pero dejar la mitad de nuestro ingreso, ¿cómo le vamos a hacer, no? Claro que estaba esa parte humana. Y mucho de lo que hemos podido hacer ahora en nuestro apostolado ha sido gracias a que yo tenía esa libertad. No teníamos deudas.
Podemos decir, sí, vamos a tener una vida más modesta y vamos a hacer unos sacrificios, pero no es como que porque no tengo yo mi sueldo nos vamos a hundir, vamos a perder la casa, y cómo vamos a hacer con los niños. Teníamos esa paz financiera, ¿no? Lo más hermoso de todo esto es de que a pesar de que nosotros somos los que le enseñamos a la gente cómo hacer números, hemos aprendido de que los números de Dios no son iguales a nuestros números. Porque con Gianna, Gianna vino a poco tiempo de David. Prácticamente tú habías regresado de tu maternity leave, ¿no? Mi permiso de maternidad. Así es. 3 meses y ya prácticamente estaba de nuevo embarazada y para nosotros fue un shock. Porque nuestros números decíamos, ¿cómo vamos a hacer ahora con prácticamente gemelos? Y entonces es donde Dios dice, no se preocupen, ustedes están abiertos a la vida, yo les voy a apoyar, yo les voy a bendecir en todo lo que pueda. Bueno, Él es Dios, o sea, Él puede todo. Y pues nos lo demostró y lo ha hecho. Y como tú dices, ahora hemos viajado más que como cuando estábamos los dos trabajando antes. Y teníamos menos niños. O sea, Dios nos ha dado a manos llenas. Y esa es otra cosa que decimos mucho en nuestro ministerio. Cuando Daniel habla de las finanzas, de ser ordenados, de hacer un presupuesto, nosotros les decimos, en esta fórmula no entran los niños. Si ustedes creen que por tener más niños su ingreso va a ser menor o sus recursos van a ser menores, no, esta fórmula es una fórmula de Dios. Los niños siempre entran, sea cual sea tu presupuesto, sea cual sea tu ingreso, los niños siempre entran, ¿no? Dios se encarga de eso. Y es lo que pasa que muchas parejas nos preguntan, ¿cuándo es que podemos tener niños? ¿Cuando paguemos todas las deudas? No, ustedes pueden tener niños perfectamente en el momento que ustedes lo quieran y que Dios lo permita. Los niños no te van a retrasar en alcanzar tus metas, al contrario, lo dijimos en el programa, cuando tienes niños te conviertes en una mejor persona, te conviertes en un mejor administrador y te acercas más a Dios, porque ahora una vida depende de ti. Por lo tanto, tú no eres Dios, tú tienes que recurrir a tu Padre y pedir por provisión, pedir por bendiciones, porque ahora sí ya entiendes el amor que Dios tiene para contigo. Al mismo tiempo que este bebé, que este niño pide, ya sea con su llanto o te dice, papi, necesito esto, también tú puedes recurrir a Dios y decir, Padre Celestial, necesito que proveas. Mis números no son igual que los tuyos. Me has dado este privilegio de ser padre, de ser madre. Aquí estoy, a tu misericordia. ¿Cuál fue su experiencia en la Marcha por la Vida en Washington? Yo he tenido la oportunidad de estar aquí ya 5 veces y siempre es como una experiencia nueva, ¿no? Es como renovar esas fuerzas que a veces nos faltan porque la causa pro vida es difícil. Ustedes lo saben muy bien, ¿no? A veces tienes que dar tanto de ti y de tu tiempo y de tus recursos y de repente ya dices, Señor, yo creo que necesito un break. Y el Señor te manda a la Marcha por la Vida en Washington y ves esa energía y ves esa multitud y ves esa juventud y ves tantas religiosas, tantos seminaristas, tantos sacerdotes, que dices, gracias Señor, esta era la energía que me faltaba, de regreso a casa a darle más duro todavía. Esa ha sido siempre mi experiencia. Para mí, esta marcha por la vida fue como ir a Disney World. Es el Disney World para los pro-life. Porque mis pies te lo pueden decir. Aparte que acabas bien cansado. Sí, estaba súper cansado, pero con el corazón así a punto de explotar de ver tanta juventud, de ver tanto ánimo, esa energía especial que le pone a la juventud y que te reanima, te llena y te dice, no estamos solos en esto. Porque a veces nos ha tocado cuando estamos rezando en frente de Planned Parenthood por los bebés, de que a veces solo nosotros dos estamos, hacemos un Facebook Live nada más rezando el rosario, se conecta mucha gente, pero físicamente solo estamos nosotros dos. Entonces cuando vamos a esta marcha y vemos las miles y miles y miles de personas, miles de jóvenes, wow, es increíble la sensación que te causa. Gracias, Daniel y María, por vuestro trabajo, especialmente en esta otra opción al aborto, que son los baby boxes. Ahora tenemos a Teresa Martínez y su apostolado en la rama de María. ¿Qué es la rama de María? Rama de María nació a través de mis abortos, después de mi condenación de separación
y fui al viñedo de Raquel. Y de ahí el Señor fue pasándome un proceso de sanación. Él me buscaba como Jeremías y nació Rama de María. Rama de María es un solo día de sanación interior y liberación para poder encontrar ese perdón propio que es tan difícil para un hombre y una mujer que han pasado por un aborto. Eso es lo más difícil. Lo podemos confesar 10,000 veces, pero no podemos perdonarnos. Tenemos que ir a un proceso. ¿Por qué un día el Señor buscó? Porque nos ha hecho misioneros. Con Rama de María yo puedo ir a muchos estados, a muchos otros pueblos, en el estado de New Jersey, New York, en Boston, a llevar ese mensaje que el Señor me sanó a mí y que ellos también pueden sanarse. No es tan fácil de ir a estos ministerios porque el bochorno, la pena, el dolor, y si no estás sano, es muy duro de poder ir. Se pueden firmar 20 personas y pueden llegar 10. Y como digo yo, llegan los que ya conocen lo que hicieron, conocen la dura palabra de asesinato, de abortar nuestros hijos. Y necesito oír de Dios que me perdonó, no de psicólogo, psiquiatra. Si tenemos la vida espiritual y tenemos a Dios en el corazón, queremos oírlo de su voz. ¿Y cómo va a ser? En un proceso, en un lugar seguro. Nosotros somos patrocinados por los franciscanos de la Renovación. Esos lugares son muy seguros y ahí es donde van. La herida no es de una mujer sola, el aborto no es de una mujer sola. El bebé abortado tiene un papá y una mamá. Ese es mi lema. Le estamos haciendo injusticia al padre dejándolo afuera y injusticia a la mujer cuando decimos que el aborto es la mujer, la mujer, la mujer. No, el papá también tiene que sanar. Y cuando los hombres empiezan a tomar su propia, decir, sí, yo hice esto, yo la obligué o yo ignoré o yo le pagué, yo también le quité la vida a mi hijo. Va a ser un hombre también que va a sanar. Y eso es parte de los posabortos, de los retiros posabortos que se concentran hombres, mujeres, familiares, porque un aborto hiere a toda la familia en concreto, no es solamente la mamá. Rama de María, ese es el lema de nosotros. Primero, que aprendan a perdonarse y segundo, tenemos que darle una dignidad a nuestros hijos que sus almas están en el cielo. Así nos dice Dios, ¿no? Pues si creemos en la palabra de Dios, tenemos que estar seguros que fueron inocentes y que Dios los recogió. Y ahí es donde tenemos que aprender nosotros a darle también esa dignidad que ellos necesitan. Cuéntanos alguna experiencia en la que las personas se hayan visto tocadas por este apostolado tuyo. Claro que sí. El día 22, que marcó los 47 años del aborto en los Estados Unidos, yo estaba frente al Capitolio de New Jersey y estaba dándole gracias a todos esos activistas viejitos que por las oraciones de ellos también la madre y el padre sanan el posaborto o van a buscar ayuda, que no pararan de orar por nosotros. Y di un poquito que no me condenaron y que era una mentira el aborto, que era de la salud, que ahí podíamos quedar estéril también, como me pasó a mí. Y una de las muchachas que me seguía iba a dar una historia de la casa de rescate de mamá, porque es donde trabaja. Y escucharme me dijo, me diste una fortaleza increíble. Y yo no sabía por qué, porque se lanzó frente a más de 500 personas a hablar por su primera vez de que había cometido 2 abortos. Ella dijo, tú me diste la fortaleza, que no tenía que tener bochorno, pena, que hablarlo para sanarlo. Me quedé wow, Señor, tú nunca te equivocas. Y hoy, en la conferencia, otra hermana mía se para y dice, yo voy a declarar que yo tuve un aborto, y tantos años atrás, que ella no reconocía que por qué el Señor la había traído, aunque obviamente estaba diciendo, dejé de ser católica, pero estoy aquí, pero creemos en el mismo Dios, y hoy en día me siento que puedo decir esto, porque Dios la está sanando. Al levantar la voz y decir, es verdad, lo que pasó en el aborto, lo que hizo en mí, pero un Dios que te ama te va a ayudar a salir de ahí, es increíble. Toda vez que yo hablo en público y digo, no es un orgullo, pero hay que decir la verdad para que otros sanen y vean que si Él me perdonó a mí, yo pude sanarme, ellos también pueden ser. En esta batalla pro vida, ¿se puede hacer algo sin recursos?
¿De dónde nace tu alegría? Primero, hay muchos recursos. Tienen que buscarlo. Diferentes talleres los tenemos por donde quiera. Es cuestión de que si de verdad quieres ayudar al Señor, puedes llamar, como hoy aquí en el Congreso, pueden volver a llamar, tienen toda la información. Yo sé que en un día es difícil captar todo. Y la sonrisa es porque cuando te aprendes a perdonar de un dolor tan horrible y tan profundo, que es de quitarle la vida a sus hijos, y ves que un Dios, porque un ser humano no te puede perdonar, pero que un Dios que te ama tanto te perdonó y te ayuda a perdonarte, tú ves las cosas hasta las grises, tú puedes sonreír en ese dolor y tristeza. Yo no me puedo sentar a decir, Señor, entrégame a mis hijos. Lo hago en nombre de mis hijos, lo que sigo. Que la muerte de ellos no sea en vano. Y la felicidad es porque es un regocijo. Yo no quiero felicidad. Eso es falso. Es un regocijo que viene del alma, que el Señor me perdonó y que me enseñó que me perdonara y que podía seguir para adelante. Y ahí es donde está la esencia, de tú perdonarte junto con Él y puedes volver a sonreír. De este testimonio podemos ver cómo el dolor y el verse culpable fue inicio de una redención y ayuda a otros que pasan por esas mismas circunstancias. Otro frente de batalla y muy contundente es el ámbito político. Y para ello tenemos a Nicolás Mayoraz, abogado y diputado provincial electo en Argentina, que nos contará el por qué está metido en la vida política. ¿Te definirías como político? Es difícil una definición así. Yo creo que en cierta manera lo soy, aunque esta es mi primera participación política electiva como diputado provincial por Santa Fe, Argentina, pero no me considero un político tradicional. Yo creo que más bien pertenezco a una generación que quiere cambiar las cosas, que quiere cambiar la política, que quiere cambiar la forma de hacer política. ¿Qué te llevó a involucrarte en el mundo de la política? Bien, yo siempre estuve cerca de la política porque estuve en la formación de jóvenes, fundamentalmente hace 20 años que vengo trabajando con el tema del aborto y con el tema de la ideología de género, cuando no se sabía bien qué era el género, nosotros alertando a los grupos, creando grupos pro vida. Y lo que me llevó a lanzarme fue el debate sobre el aborto en la Argentina en el 2018. Nosotros estábamos en la plaza, íbamos a las manifestaciones, y el ver que todo esto que es tan importante como es la vida humana dependía de quienes estaban sentados ahí, levantaban la mano, y muchos de ellos no sabíamos cómo pensaban. Entonces decíamos el poder que tienen los legisladores. Es decir, no es que uno no lo supiera, yo soy abogado, me dedico al derecho constitucional, sé bien lo que es el poder legislativo y la fuerza que tiene y el impacto en la sociedad. Pero en un tema como este tan trascendente yo dije, no podemos estar afuera, hay que participar. Por eso me lancé junto a un grupo de amigos en Santa Fe y dijimos, tenemos que trabajar en esto. ¿Se debe abordar el aborto solo como una cuestión religiosa? Hay una cuestión antropológica, yo creo, ¿no? Lo que está en discusión es el hombre mismo, yo creo, ¿no? En la sociedad moderna está desafiada la concepción que nosotros tenemos del hombre, de su rol en la sociedad, pero también de su rol en el mundo, porque tenemos los movimientos ecologistas que también atraviesan todo esto, que ponen hasta en tela de juicio cuál es el papel que juega el hombre en la tierra, al punto de considerarlo como un intruso, como uno que contamina. Entonces, creo que es fundamental el abordaje de esto desde una visión amplia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de aborto, no hablamos solamente del problema del niño por nacer, por eso nosotros empezamos a hablar de la madre, es decir, acá hay que salvar las dos vidas, la mujer y el niño. Y eso te lleva también a pensar en una escala más amplia, pero bueno, aquí atrás, generalmente, en la mayoría de los casos, el problema del aborto tiene que ver con un problema socioeconómico. Entonces, bueno, acá hay un problema social. Si el problema del aborto es, como dicen, un problema de salud pública, pues resolvamos los problemas sociales que llevan a la mujer a querer tomar esa decisión y avancemos sobre esos problemas. Es decir, el aborto no es la solución porque la causa es otra, el problema es otro. El problema no es el embarazo nunca es un problema. Entonces decimos,
Hay que trabajar sobre eso. Por eso la política tiene que ir mucho más allá de eso, ¿no? Háblenos sobre el movimiento Salvemos las Dos Vidas. Yo creo que ha habido una evolución en el discurso de los movimientos pro vida, centrados inicialmente en la defensa del niño por nacer, algo que me parece fundamental, la personalidad del niño, es decir, tratarlo como persona, evitar esa despersonalización, ese ninguneo, el evitar las imágenes que se ha hecho siempre. Pero creo que hemos dado un paso al frente que es muy importante, que es el involucrar a la madre, es decir, ese niño está en un vientre materno y esa mujer, que es la que reclaman que tenga la decisión absoluta sobre su vida, es la que nos tiene que importar. Porque si ella va a ser la que toma la decisión, pues trabajemos allí, trabajemos sobre la mujer, entendamos su problema. Nosotros con los trabajos que hacemos con los movimientos pro vida que se dedican al rescate de las mujeres que están en duda de aborto, lo primero que vemos es eso, es decir, la mujer cuando se entera que está embarazada, se le viene el mundo abajo. Entonces son las primeras horas, son los primeros días donde la mujer no sabe qué hacer. Bueno, pues ahí es donde hay que trabajar. Hay que erradicar el miedo. El problema aquí es un problema de miedo. Nosotros, yo digo desde la política, lo que hay que trabajar son en políticas de Estado, que le den a la mujer todas las herramientas posibles para que el aborto no sea ni siquiera una opción, donde la mujer pueda criar a su hijo y si no lo puede criar, que lo pueda dar en adopción. Por eso creo que es muy importante involucrarla a ella y trabajar sobre ella. Por eso decimos, defendemos las dos vidas y salvemos a las dos. Porque el aborto es un drama. Nosotros sabemos que no es ninguna solución. Y que esa solución fácil que le dan, que pareciera como que se saca un problema encima, es un problema que carga toda su vida en su conciencia. ¿Crees que el debate en Argentina haya influido en el cambio de pensamiento de algunas personas? Sí, hay casos que hemos vivido. Lo que más lo he vivido fue con la intensidad de los últimos 2 años. Es decir, el debate del aborto a nosotros nos habilitó en cierta manera socialmente y nos puso en la arena política, pero forzado, porque se dio el debate obligatorio en el Congreso. Hasta esa fecha nosotros éramos marginales, marginales de todos, marginales de la política, marginales de los medios de comunicación, y lo único que se escuchaba de nosotros, de todo el movimiento pro vida en general, no de nosotros en particular, es como que, esos son ideas religiosas, o no, esos son fundamentalistas de la vida y demás. Y cuando se dio el debate en el Congreso y empezamos a dar nuestras explicaciones jurídicas, los médicos empezaron a dar las explicaciones científicas, caramba. Y yo me encontré con muchos colegas, abogados, que empezaron a repensar sus posiciones a partir de eso, es decir, bueno, sí, es verdad, ¿no? Es decir, conceptos básicos. Nosotros en la universidad, yo he sido profesor de Derecho Constitucional varios años, el tema del derecho a la vida siempre se ha enseñado sin discutirlo. Entonces, el aborto ha ido penetrando en el pensamiento universitario sin dar posibilidad de debate alguno. Y hoy se da por sentado que el aborto debe ser un derecho sin discutir previamente los fundamentos jurídicos de por qué sí o por qué no. Entonces, esta posibilidad en el debate ha sido fundamental para el cambio de mentalidad de muchísima gente. ¿Describirías como un milagro el resultado del debate en Argentina? Bien, en cierto sentido sí, porque, a ver, uno puede analizarlo desde un plano puramente terrenal y decir, no, bueno, es una cuestión matemática, tienes los votos en el Senado, sabes cómo votan y demás. Pero las presiones que hubo, las presiones internacionales para que se aprobara el aborto, las presiones del mismo presidente Macri en ese momento para que se aprobara, realmente fueron muy fuertes. Yo creo que realmente un pueblo como la Argentina mariano, digamos, la bendición de la Virgen María, yo creo que a nosotros nos ha protegido muchísimo y creo que, claro que sí, le debemos fundamentalmente a su protección todo eso. Obviamente tenemos que ponerlo nuestro como personas, como militantes y demás, tenemos que trabajar en eso, pero ciertamente sí, ha sido. ¿Qué fue lo que cambió para que se diera este resultado positivo? Yo creo que fue un proceso en el cual, mira, cuando hubo 2 votaciones, una en julio en la Cámara de Diputados y la otra el 8 de agosto en la Cámara del Senado. Mucha gente que nosotros queríamos movilizar en julio nos decía, no, pero no va a salir, no va a salir. Es decir, la gente seguía en la comodidad de no hacer nada. Cuando salió en la Cámara de Diputados y ya
avanzaban, los verdes, los abortistas avanzaban, que ya iban al Senado y querían sacar la ley el día siguiente. Es decir, fueron una comisión de diputados que había aprobado en diputados la ley, fue al Senado a exigir el tratamiento inmediato. Es decir, en esa semana querían sacar la ley sin que pasara por ninguna comisión. Y bueno, hay mucha gente que había estado tranquilo, pensaba que no pasaba nada, dijeron, no, bueno, acá hay que ponerse a hacer algo. Entonces, en esos 2 meses se trabajó mucho más, de un modo más eficiente. Los grupos pro vida se juntaron, se unieron, estrategias comunes para trabajar en el Senado, evitar que ciertos senadores que a lo mejor recibían ciertas presiones políticas neutralizaran el voto. Entonces ahí creo que fue más que un hecho particular, fue un proceso. Arranca en la Cámara de Diputados, pero donde mejor se ve es en el Senado. ¿Qué te impresionó de la Marcha por la Vida en Washington? Bueno, para mí ha sido una experiencia espectacular, una experiencia única. Hacía varios años yo que quería venir y yo decía, mira si llega a ser esta la última marcha porque se revierte Roe versus Wade. Y bueno, la próxima será de festejo, ¿no? Pero realmente me pareció espectacular la organización, la cantidad de jóvenes. Para mí la clave son los jóvenes, porque parece una verdad de perogrullo que en ellos está el futuro, pero realmente si no trabajamos nosotros en los jóvenes, en su formación, en la comprensión real de lo que es esta problemática del aborto, es difícil conseguir resultados a mediano y largo plazo. Entonces ver presencia de muchos jóvenes en esta marcha para mí ha sido realmente motivo de mucha alegría y ver mucha participación. Obviamente hay un hecho político que no se podemos dejar de mencionar, que es la primera vez que participa un presidente, es decir, el presidente Trump que participa en esta jornada es un hecho para mí destacable, su discurso. Un discurso donde no es solamente el compromiso de una persona, ¿no? Sino que es el compromiso de la administración de gobierno que con hechos ha demostrado su intención de ayudar y favorecer a la causa pro vida, así que me parece que es muy auspicioso eso. Gran labor el de la defensa de la familia, de los no nacidos, desde este ámbito de las leyes. Por último tenemos a Nicolás Canales, joven productor que junto a otros compañeros inició Faro Films. Vamos a ver qué nos cuenta Nicolás. ¿Cómo surge el documental sobre el debate del aborto en Argentina? Bueno, nosotros somos 3 personas que formamos Faro Films. Éramos 3 amigos que hacía ya un tiempo que veníamos hablando de hacer algo, contenido, o sea, poner nuestra técnica, nuestros conocimientos al servicio de la verdad y de mostrar valores. Y lo veníamos charlando, pero siempre quedaba medio ahí, como cada uno en la suya, trabajando en sus cosas, hasta que el presidente Macri lanzó el debate del aborto en Argentina y dijimos, bueno, listo, tenemos que empezar a trabajar. Y fue en febrero de 2018 más o menos, y ya se venía planeando la Marcha por la Vida, que iba a ser para el Día del Niño por Nacer, que es el 25 de marzo. Y dijimos, bueno, esto en los medios de comunicación no lo van a mostrar, tenemos que mostrarlo. Así que nos organizamos y fuimos con varias cámaras, con drones, para cubrir eso. Y fue muy sorpresivo para nosotros, pero al día siguiente, cuando lanzamos el video de la marcha, se difundió muy rápidamente, con muchas visualizaciones, y a partir de ahí, bueno, ahí no paramos de hacer videos y de alguna manera empezamos a influir en los medios de comunicación porque gracias a las redes sociales, las redes empujaron a que los medios se vieran obligados a por lo menos mostrar algo, porque era muy obvio lo que estaba pasando. Sus proyectos son de una alta calidad. ¿Cuál es la experiencia de los integrantes de Faro Films? Bueno, los 3 estudiamos cine y bueno, y los 3 veníamos trabajando en cine o en televisión, en distintos, cada uno por su lado, pero bueno, habíamos hecho algunos cortometrajes, yo había filmado un cortometraje pro vida que había sido mi tesis de la facultad y estaba en una productora con otros amigos que no compartíamos tanto los mismos valores
Otro de los chicos trabajaba en un estudio de televisión católico, pero que por ahí no tenía tanta libertad para hacer lo que él quería. Y había otro chico que venía más del ámbito de la televisión. Pero bueno, siempre todos teníamos la inquietud de empezar a hacer más contenido con valores y trabajar en eso. Y bueno, hasta que llegó el momento que dijimos, tenemos que unirnos. ¿Qué les llama más la atención de la viralización de su documental? La verdad que nos sorprendió primero la rapidez con la que se empezaron a viralizar, porque nos dimos cuenta que había una sed de contenido así y de calidad en el ámbito pro vida que no se veía. Entonces la gente rápidamente se quería mostrarlo y compartirlo por las redes, y la verdad fue una sorpresa muy grande. Porque para mí había como un vacío en general el contenido católico o pro vida eran videos muy caseros, sin mucho profesionalismo. Entonces cuando vieron algo bien hecho, bueno, nada, explotó. ¿Qué impresión te dio el participar en esta marcha por la vida en Washington? Bueno, nosotros en Argentina tuvimos, durante 2018, fue un año de muchas marchas y muchas convocatorias grandes en Buenos Aires y en todo el país. Nosotros se contabiliza más o menos 2 millones de personas movilizadas en todo el país, no en una marcha única, pero sí en todo el país. Pero lo que nos sorprendió, lo que vimos ayer acá en la Marcha por la Vida en Estados Unidos, en Washington, fue la cantidad de jóvenes y cómo venían de grupos completos de jóvenes de un colegio o de una universidad o de una parroquia, cómo venían todos en grupo, y nos llamó eso mucho la atención, la cantidad de jóvenes y la organización con sus carteles, con sus colores. Fue la verdad muy, muy emocionante. ¿Qué otros proyectos tienen para el futuro? Faro Films, por ahora, se va a mantener el tema pro vida, pro familia, tocando un poco el tema del aborto, ideología de género, todo lo que tenga que ver con la defensa de la vida y la familia. Ahora en particular estamos con un proyecto grande que es una película documental sobre la ola celeste, que es como se empezó a llamar este movimiento que surgió en Argentina con el pañuelo celeste y que se empezó a expandir en toda Latinoamérica. Y es algo que, bueno, queremos contar un poco cómo fue en Argentina, qué pasó ese año, pero cómo empezó a repercutir en otros países. Porque además fue un año que empezaron a pasar, Planned Parenthood en Estados Unidos empezó a tener menos fondos gracias a la gestión de Trump, y cómo fue impresionante ver cómo de repente en todos nuestros países latinoamericanos se empezaba a presionar de distintas formas para meter el aborto. Y en ese año que Argentina pudo rechazar ese proyecto de ley, lo vimos acá estos días estando con muchos latinoamericanos que nos cuentan cómo fue un respiro, un alivio para todos los latinoamericanos que veían que si Argentina caía ese año, iban a empezar a caer detrás el resto de los países latinoamericanos. Cuéntanos más acerca de este documental de la Ola Celeste. Bueno, esta película surgió hace unos meses, así que estamos ahora en proceso de escribir el guión, pero va a contar un poco todo lo que pasó durante el 2018 a través de testimonios, personalidades de todos los ámbitos, y un poco a través desde nuestro punto de vista como realizadores cinematográficos que salimos a cubrir todo lo que pasaba ese año. Incluso lo de Latinoamérica también pasó que de otros países también les llegaron nuestros videos y nos empezaron a pedir videos para esos países. Por eso, bueno, los pañuelos celestes se empezaron a ver en marchas en otros países, y queremos mostrar eso porque nos parece que la ola celeste se tiene que expandir a todo el mundo, y bueno, por eso vinimos también acá a conocer un poco más
en una marcha tan grande como la que se hizo en Washington, relacionarnos con otra gente que está en el ámbito provida fuera de Argentina, que por ahí era lo que más conocíamos, y también para relacionarnos y buscar apoyo, tanto económico como de otro tipo. ¿Qué te ha movido más en el proceso de realización de sus diferentes proyectos? La verdad que son muchos testimonios que hemos visto, conocido, entrevistas. Hemos entrevistado a mucha gente, pero si tuviera que elegir, hay testimonios de mujeres que pasaron por abortos que son, la verdad que conmueven, son muy fuertes, lo que cuentan que pasaron, y son algunas de las cosas que mueven a seguir, porque no es solo el niño que muere, sino que es lo que se está viendo más hoy en día, que estamos tratando de mostrar también, que también la mujer sufre una barbaridad después de hacerse un aborto, y que es lo que los abortistas quieren tapar también eso. Esos testimonios son impresionantes, y eso para mí hoy en día es de las cosas que más me mueven a seguir. A mi familia de WTN. Espero que estas entrevistas a todos nos hayan motivado para hacernos entender que cada uno de nosotros estamos llamados a ser pro vida. No es solamente para estas personas, estos apostolados, esto que hemos visto en estas entrevistas. Este es un llamado para todos nosotros. Por nuestro llamado a ser católicos, a ser miembros de esta iglesia, tenemos el llamado de proteger la vida, y como ya lo dije al principio, esta vida principia en el momento de la fecundación y va hasta su muerte natural. Y yo creo que estos apostolados que hemos escuchado, estas personas que nos han compartido de su propia vivencia, que están viviendo realmente su fe en vivo, todos nosotros tenemos que ser pro vida. Por eso, como ya les dije, yo cargo siempre conmigo a Juanito, porque quiero tener siempre cerca un recordatorio de que hoy día uno de los lugares más peligrosos para un ser humano es el vientre de su mamá. Así como oyen. En este momento que estamos aquí viviendo esto, hay miles de bebés que están siendo asesinados en cualquier parte del mundo. Es una verdadera masacre silenciosa y que tristemente nos hemos acostumbrado a ella o ya no le damos la importancia que tiene. ¿No podríamos nosotros realmente hacer un examen de conciencia cada fin de día y no pensar si yo realmente he defendido la vida, si le he hablado a alguien en defensa de la vida, si he protegido a alguien que no cometa esta barbaridad de un asesinato, de una eutanasia? Todos tenemos que ser pro vida. Y como ya lo dije al principio de esta transmisión, no solamente aquellos que hemos escuchado, todos nosotros tenemos la responsabilidad de defender la vida. La vida es un don de Dios, es algo sagrado. Incluso cuando vayamos nosotros a nuestra confesión, creo que deberemos usarlo dentro, no solamente ver los 10 mandamientos, sino nosotros pensar en el quinto, no matarás. Y no solamente quien comete el aborto, no solamente la mujer, el marido, la familia que apoyan, los médicos, las enfermeras, todos nosotros podemos ser cómplices. Ay de mí, dice San Pablo, si no evangelizo. Yo quiero tomar esa frase de Pablo y ponerla de esa manera. Ay de mí si no protejo la vida. Porque el día que yo tenga que rendir mis cuentas, una de las cuentas que yo tendré que pasar es, ¿defendí yo la vida? ¿Defendí yo la vida? Así que ahí se lo dejo para que usted mismo se haga esa pregunta. No lo estoy juzgando ni yo me juzgo, cada quien tiene que ver su propia conciencia. Pero el llamado que WTN a través de estas entrevistas nos deja es, ¿soy yo realmente un pro vida? Ojalá todos pudiéramos levantar la mano y decir, sí, yo soy un pro vida. Que Dios los bendiga.